¿Alguna vez te has parado a pensar que cada persona que Dios pone en tu vida tiene un propósito específico? No es casualidad que ciertas personas se crucen en tu camino, mientras que otras permanecen durante todo el trayecto. Hay un designio divino en las conexiones que formamos, una sabiduría celestial que trasciende nuestro limitado entendimiento. El que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios se hará malo. Proverbios, la 1:20 de la tarde. Esta palabra no es solo un consejo de prudencia humana, es una revelación divina sobre cómo Dios moldea nuestro carácter, nuestra fe y nuestro destino a través de las personas que Él coloca estratégicamente en nuestra vida. Cuando el Creador del universo diseñó el plan para tu existencia, no solo trazó los acontecimientos que vivirías, sino también las personas que servirían como instrumentos de transformación en tu viaje espiritual. Piensa en Moisés. Antes de guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Dios puso a Jetro en su vida, un sacerdote de Madián que se convertiría en su suegro y consejero. Fue Jetro quien enseñó a Moisés sobre el liderazgo sostenible, quien le orientó para delegar responsabilidades y no consumirse bajo el peso de llevar a todo el pueblo a cuestas. Sin Jetro, Moisés podría haber desfallecido antes incluso de conducir a Israel a la tierra prometida. O pensemos en Timoteo, el joven pastor que tuvo a Pablo como mentor. En esas cartas, Pablo lo llama mi verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. Sin la influencia de Pablo, sin sus instrucciones, sin su ejemplo, Timoteo nunca se habría convertido en el líder que la iglesia primitiva necesitaba. Dios sabía que Timoteo necesitaba a Pablo en su vida. ¿Y qué hay de Ruth? Una joven moabita que encontró en su suegra Noemí no solo una pariente por ley, sino una guía espiritual que la llevó al Dios de Israel. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. A través de Noemí, Ruth no solo encontró un nuevo hogar y un nuevo marido, sino que también entró en el linaje del Mesías. ¿Entiendes la profundidad de esto? Las personas que Dios trae a nuestra vida no son accidentes estadísticos, son instrumentos divinamente seleccionados para moldearnos, corregirnos, inspirarnos y acercarnos más al corazón del Padre. Hay personas que Dios pone en tu vida para revelarte áreas de debilidad que no puedes ver por ti mismo, como Natán, que confrontó a David con su parábola: tú eres ese hombre. Tú, Samuel 12:7. Sin esa dolorosa confrontación, David podría haber continuado en su pecado, alejándose cada vez más de Dios. A la misericordia divina se manifestó a través del valor de Natán. Otras personas vienen para traer sanidad y restauración, como Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación. Fue él quien creyó en Pablo cuando todos los demás apóstoles desconfiaban del antiguo perseguidor. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo llevó a los apóstoles. Hechos 9:26-27. Sin Bernabé, tal vez el ministerio de Pablo nunca hubiera florecido como lo hizo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿has discernido correctamente a las personas que Dios está trayendo a tu vida? ¿O has resistido la influencia de aquellos que el Señor ha elegido para moldearte? Quizás haya alguien en tu iglesia, en tu trabajo o incluso en tu familia a quien Dios ha puesto allí específicamente para enseñarte algo que no aprenderías de otra manera. Quizás haya una persona cuyo ejemplo de fe, oración, generosidad o valentía sea exactamente lo que necesitas para crecer en esa área. El enemigo de nuestras almas conoce el poder de estas conexiones divinas. Por eso trabaja incansablemente para aislarnos, para hacernos desconfiar
de las personas que Dios envía, para convencernos de que podemos crecer espiritualmente por nuestra cuenta. Pero la verdad es que fuimos creados para la comunión, para el aprendizaje mutuo, para el crecimiento conjunto. En 1 Corintios 12:21, Pablo nos advierte: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Del mismo modo, no puedes decirle a las personas que Dios pone en tu vida, no os necesito. Cada una de ellas aporta una perspectiva, un don, una lección que necesitas aprender. El mismo Jesús, Dios encarnado, eligió a 12 hombres para que caminaran con Él, para que aprendieran de Él, para que fueran transformados por su presencia. Si el Hijo de Dios valoró esas conexiones humanas, ¿cuánto más las necesitamos nosotros en nuestra fragilidad y limitación? Te pido que ahora hagas una pausa y reflexiones. ¿Quiénes son las personas que Dios ha usado para moldearte? ¿Quiénes son aquellos que han impactado tu fe, tu carácter, tu visión del mundo? Y, más importante aún, ¿te has permitido ser influenciado por ellos? ¿O has resistido lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de ellos? En los próximos capítulos, exploraremos específicamente los 6 tipos de personas que Dios ordena que se acerquen a tu vida. Personas que no son meros compañeros agradables, sino instrumentos divinos para tu transformación. Personas que llevan en sí mismas aspectos del carácter de Cristo que necesitan reproducirse en ti. Que el Espíritu Santo abra tus ojos para discernir a estas personas. Abra tu corazón para recibir de ellas y abra tu vida para ser transformado a través de ellas. Porque el proyecto de Dios para tu vida es más grande de lo que imaginas y Él usa a las personas para llevarlo a cabo. La oración del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. Este no es solo un versículo inspirador para colgar en la pared de tu casa, es una realidad espiritual que tiene el poder de transformar el curso de tu vida, de tu familia e incluso de toda una nación. Y la primera persona a la que Dios ordena que se acerque a ti es alguien que ha comprendido esta verdad en lo más profundo de su alma. A la persona de oración genuina. No me refiero a aquellos que solo oran cuando necesitan algo, que susurran palabras vacías antes de las comidas o que recitan frases memorizadas antes de dormir. Me refiero a aquellos guerreros espirituales que han comprendido que la oración no es una obligación religiosa, sino el propio aliento del alma, que la oración no es una actividad más entre tantas, sino el propio latido de la vida cristiana. Cuando te acercas a una persona así, ocurre algo sobrenatural. Es como si entraras en una atmósfera diferente, donde el cielo parece más cercano y la presencia de Dios más tangible. Estas personas llevan consigo el aroma de muchas horas pasadas en la presencia del Altísimo. Tienen una autoridad espiritual que no proviene de títulos o posiciones, sino de una profunda intimidad con el Padre. Piensa en Samuel, el profeta que desde niño aprendió a reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel 12:23, declara al pueblo: y en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Samuel entendió que dejar de interceder por el pueblo no era solo una negligencia ministerial, sino un pecado directo contra Dios. Se tomaba tan en serio su responsabilidad de orar que, incluso en medio del rechazo y la ingratitud, nunca dejó de doblar las rodillas por el bien de aquellos a quienes servía. Consideremos a Ana, una mujer que comprendió el poder de la oración persistente. En su desesperación por ser madre, no solo oró, sino que derramó su alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Su oración era tan intensa, tan visceral, que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. ¿Y el resultado? No solo el nacimiento de Samuel, sino una revolución espiritual que comenzó en un tabernáculo tibio y se extendió por toda una nación. Estas personas de oración no solo se encuentran en los relatos bíblicos. Existen hoy
a tu alrededor. Quizás sea esa anciana que llega temprano a la iglesia para orar por los bancos aún vacíos que pronto se llenarán. Quizás sea ese hermano que no destaca por su elocuencia en el púlpito, pero que lleva en su rostro la serenidad de quien pasa horas en la presencia de Dios. Quizás sea esa amiga que cuando te iráis, rezaré por ti. Sabes que no es solo una promesa social, sino un compromiso espiritual que se tomará tan en serio como su propia respiración. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida, no es por casualidad. Es porque Él sabe que necesitas aprender lo que solo se aprende en la escuela de la oración. Es porque Él quiere elevar tu nivel espiritual, llevándote de una vida de oraciones esporádicas a una vida inmersa en constante comunión con lo divino. ¿Has tenido el privilegio de conocer a alguien así? Alguien cuya vida de oración es tan vibrante que solo estar cerca de esa persona eleva tu espíritu. Si es así, da gracias a Dios por ese precioso regalo. Cultiva esa amistad. Observa y aprende. Déjate influir por ese ejemplo vivo de comunión con el Padre en sí. ¿Aún no conoces a alguien así? Ora para que Dios traiga a esa persona a tu vida. Y mientras esperas, comienza tú mismo a convertirte en esa persona para los demás. Porque la verdad es que necesitamos tanto ser influenciados por personas de oración, como convertirnos en personas de oración que influyen en otros. Es fascinante cómo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos que destacan la importancia de estar conectados con personas de oración. Piensa en cómo Jesús eligió a Pedro, Santiago y Juan para acompañarlo en momentos cruciales de oración, como en el monte de la Transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Quería que estos discípulos aprendieran no solo de sus enseñanzas públicas, sino también de su vida privada de comunión con el Padre. O piensa en Pablo, que constantemente pedía oración a las iglesias y mencionaba cómo oraba sin cesar por los creyentes. En Efesios 1:16 afirma: «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones». Pablo sabía que el crecimiento espiritual de sus conversos dependía no solo de sus instrucciones teológicas, sino también de sus continuas intercesiones. Cuando te acercas a una persona de oración genuina, algo de su unción, de su hambre espiritual, de su intimidad con Dios, comienza a transferirse a ti. Es como el pasaje de 2 Reyes 2:9, cuando Eliseo le pidió a Elías una porción doble de su espíritu. Él sabía que había algo en el carácter espiritual de su mentor que necesitaba reproducirse en su propia vida. La persona de oración en tu vida puede no ser alguien famoso, con grandes plataformas o miles de seguidores en las redes sociales. Puede ser alguien sencillo, humilde, casi invisible a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, esa persona es un gigante espiritual, cuyas oraciones mueven montañas, cuyas intercesiones abren puertas que parecían cerradas para siempre, cuyas súplicas invitan a lo sobrenatural a invadir lo natural. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tu propia vida de oración se verá desafiada y elevada. Comenzarás a darte cuenta de que la oración no es solo pedirle cosas a Dios, sino alinearse con su voluntad. En segundo lugar, aprenderás a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En tercer lugar, desarrollarás una sensibilidad espiritual que te alertará de peligros invisibles y te guiará hacia oportunidades divinas. Quizás estés pensando, pero yo no conozco a nadie así. Permíteme desafiarci. ¿Realmente no conoces a nadie así? ¿O simplemente no lo has reconocido? A veces estamos tan ocupados buscando personas influyentes, elocuentes o exitosas que no nos damos cuenta de los verdaderos gigantes espirituales que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Abre tus ojos espirituales. Observa a aquellos que, sin alarde, son los primeros en llegar a orar y los últimos en irse. Presta atención a aquellos cuyas palabras tienen una autoridad
que no proviene de títulos académicos, sino de muchas horas pasadas en la presencia del Rey de Reyes. Estate atento a aquellos que, cuando enfrentan crisis, no corren primero al teléfono para compartir el problema, sino a sus rodillas para presentarlo ante el trono de la gracia. Cuando identifiques a estas personas, acércate a ellas, no para obtener algún beneficio espiritual egoísta, sino para aprender, para crecer, para ser transformado por el ejemplo vivo que representan. Pídeles que oren por ti, no solo en momentos de crisis, sino regularmente. Pregúntales cómo han desarrollado esa vida de oración. Observa sus hábitos, su disciplina, su perseverancia. Y recuerda, Dios no trajo a esa persona a tu vida solo para tu comodidad espiritual momentánea, sino para una transformación profunda y duradera que te capacitará para convertirte tú mismo en una persona de oración para otros. Que el Espíritu Santo abra tus ojos para reconocer a esas personas especiales que Él ha puesto en tu camino, y que Él despierte en ti el mismo hambre por una vida de oración transformadora. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y a mí dan testimonio. Juan 5:39. La segunda persona a la que Dios ordena que se acerque a ti es alguien que ha descubierto el tesoro infinito que contienen las páginas de las Sagradas Escrituras, el amante genuino de la palabra de Dios. No me refiero a aquellos que memorizan versículos solo para ganar debates teológicos, o que acumulan conocimientos bíblicos como quien colecciona trofeos en una estantería. Me refiero a aquellos que, como los bereanos, recibieron la palabra con toda avidez, examinando cada día en las Escrituras si estas cosas eran así. Hechos desde Sechi y 11. Estas personas no leen la Biblia por obligación religiosa o por culpa. La exploran con la curiosidad de un científico, la pasión de un amante y la reverencia de un adorador. Para ellos, cada página no es solo papel y tinta, sino el aliento mismo de Dios materializado, el pan vivo que alimenta el alma hambrienta, el agua cristalina que sacia la sed del espíritu. Cuando te acercas a alguien así, algo revolucionario ocurre en tu propia relación con las Escrituras. Ese libro que tal vez se ha vuelto demasiado familiar, tal vez incluso monótono, de repente se revela como un universo inexplorado de revelaciones, promesas y orientaciones divinas. Es como si te hubieran dado nuevos ojos para ver maravillas que siempre han estado ahí, pero que, de alguna manera, nunca habías percibido realmente. Considera a Esdras, descrito en la Biblia como alguien que había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus juicios. Esdras, Sechi y Des. Fíjate en la progresión. Primero preparó su corazón, luego buscó la ley, se comprometió a cumplirla, y solo entonces enseñó a otros. Esdras no era solo un erudito religioso, era un hombre cuya vida había sido moldeada y transformada por la palabra antes de atreverse a compartirla con otros. O piense en Josué, a quien Dios ordenó: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces tendrás éxito. Josué 1-8. La prosperidad y el éxito prometidos a Josué no eran el resultado de brillantes estrategias militares o de excepcionales habilidades diplomáticas, sino de su dedicación a la palabra de Dios. Estas personas existen hoy en día a tu alrededor. Quizás sea ese hermano o esa hermana cuyas páginas de la Biblia están subrayadas, marcadas, con anotaciones en los márgenes, signos visibles de un viaje de descubrimientos y revelaciones. Quizás sea esa persona que, cuando comparte un versículo, no lo hace de manera mecánica, sino con una convicción y una profundidad que revelan horas de meditación
y oración sobre ese pasaje. Quizás sea ese amigo que siempre tiene una palabra adecuada para cada situación. No porque haya memorizado frases efectistas, sino porque ha permitido que la palabra de Dios se haga carne en su propia vida. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida, no es para impresionarte con su conocimiento bíblico, sino para despertar en ti un hambre insaciable por la verdad. Es para que aprendas no solo a leer la Biblia, sino a permitir que la Biblia te lea a ti. Es para que descubras que las Escrituras no son solo un mapa para el cielo, sino un espejo que revela quién eres realmente y un martillo que rompe las cadenas que te atan. El salmista declaró: tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Las personas que aman genuinamente la palabra no tropiezan en la oscuridad de la confusión moral o la incertidumbre espiritual. Caminan con confianza, no porque sean perfectas, sino porque tienen una luz que ilumina cada paso del camino. Cuando convives con alguien que tiene esta relación viva con las Escrituras, empiezas a percibir la diferencia entre conocer la Biblia y ser conocido por ella, entre estudiar la palabra y ser estudiado por ella, entre memorizar versículos e interiorizar verdades. Es una diferencia sutil, pero profundamente transformadora. Pablo instruyó a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Fíjate en la expresión manejar bien. En el griego original, ortotomeo, que significa literalmente cortar en línea recta. Esto sugiere precisión, cuidado, reverencia. Las personas que aman la palabra la tratan con el respeto que se merece, sin distorsionarla para servir a agendas personales o para justificar comportamientos cuestionables. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tu propia relación con la Biblia se revitalizará. En lugar de leerla por obligación, empezarás a explorarla con expectación. En segundo lugar, tu capacidad de discernimiento espiritual aumentará significativamente. Aprenderás a distinguir entre la verdad y el error, entre la voz de Dios y las falsas imitaciones. En tercer lugar, tu vida comenzará a reflejar más claramente el carácter de Cristo, ya que, como afirma 2 Corintios las 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A medida que contemplamos la gloria del Señor en las Escrituras, quizás estés pensando: pero no conozco a nadie así en mi iglesia o comunidad. Si este es el caso, permíteme hacerte 2 sugerencias. Primero, ora para que Dios traiga a esa persona a tu vida. Segundo, comienza tú mismo a convertirte en esa persona. Desarrolla una pasión por las Escrituras que sea contagiosa. Estudia no para impresionar a los demás, sino para ser transformado. Y a medida que crezcas en esta área, Dios te usará para inspirar a otros a hacer lo mismo. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan las 8:32. No hay verdadera libertad espiritual sin un encuentro profundo con la verdad revelada en las Escrituras. Las personas que aman la palabra no son legalistas, áridos, atados a reglas. Al contrario, son individuos que han encontrado en la verdad de Dios la libertad que el mundo promete, pero nunca puede dar. Estas personas son faros en un mundo de relativismo moral y confusión espiritual. No solo conocen el camino, sino que lo iluminan para que otros puedan seguirlo. Cuando te acercas a ellos, tu propio camino se vuelve más claro, tus pasos más firmes, tu fe más sólida. Por eso, Dios ordena que personas así se acerquen a ti, no para que externalices tu responsabilidad de estudiar las Escrituras, sino para que te inspires a desarrollar tu propia relación viva y transformadora con la palabra, no para que dependas de las revelaciones que ellos han recibido,
sino para que te animes a buscar las tuyas propias. En un mundo en el que la verdad se sacrifica, a menudo en el altar de la conveniencia, en el que los principios bíblicos se diluyen para complacer las sensibilidades contemporáneas. Estas personas permanecen como anclas, firmemente amarradas a la roca inquebrantable de la palabra de Dios. Y al acercarte a ellos, tú también aprendes a echar tu ancla en las profundidades de las Escrituras, en lugar de dejarla flotar en las aguas poco profundas de las filosofías humanas o las modas espirituales pasajeras. Que el Señor abra tus ojos para reconocer a estas personas preciosas y despierte en ti un hambre insaciable por su palabra viva y eficaz. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. La tercera persona a la que Dios ordena que se acerque a ti es alguien que ha comprendido que la santidad no es una opción para el cristiano, sino la esencia misma de quién es Dios y de quienes estamos llamados a ser personas de santidad práctica. No se trata de un llamado a una espiritualidad etérea, desconectada de la realidad cotidiana, sino a una vida que refleje la naturaleza de Dios en cada elección, en cada palabra, en cada pensamiento. No me refiero a aquellos que confunden la santidad con el perfeccionismo religioso, que se esconden detrás de máscaras de piedad mientras sus corazones permanecen intactos. Me refiero a aquellos que, como Pablo, luchan la buena batalla de la fe, día tras día, que disciplinan su cuerpo y lo mantienen en sujeción. 1 Corintios 9:26, que mueren diariamente a sí mismos para que Cristo viva a través de ellos. Cuando te acercas a una persona así, ocurre algo incómodo y a la vez liberador. Es incómodo porque la santidad genuina siempre expone áreas de compromiso en nuestra propia vida. Es como entrar en una habitación bien iluminada después de haberse acostumbrado a la penumbra. La luz revela el polvo que antes pasaba desapercibido, pero es liberador, porque te das cuenta de que la santidad no es una lista imposible de reglas, sino una relación viva con un Dios santo que transforma de dentro hacia afuera. Considera a José, que incluso lejos de la vista de su familia y su pueblo, cuando fue tentado por Potifar, declaró: ¿cómo pues cometería yo tal maldad y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Fíjate en que la pregunta de José no fue ¿cómo no me descubrirán? O ¿cuáles serían las consecuencias? Sino ¿cómo podría pecar contra Dios en su santidad? No era una cuestión de reputación externa, sino de integridad interna ante el único que ve todas las cosas. O pensemos en Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción del manjar del rey, ni con la bebida que él bebía. Daniel 1:8. En una cultura extraña, lejos de casa, sin el apoyo de su comunidad religiosa, Daniel eligió la santidad no como un medio para destacar, sino como una expresión de su devoción al Dios de Israel. Estas personas existen hoy en día a tu alrededor. Quizás sea ese hermano o hermana que no participa en ciertas conversaciones, no porque se crea mejor que los demás, sino porque guarda su corazón con toda diligencia. Quizás sea esa persona que, incluso cuando nadie la está mirando, mantiene los mismos estándares de integridad que mantendría si todos los ojos estuvieran puestos en ella. Quizás sea ese amigo que no solo evita el mal, sino que persigue activamente el bien, que no solo huye del pecado, sino que corre hacia la justicia. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida, no es para que te sientas condenado por tus fallos, sino inspirado por su ejemplo. No es para que copies sus comportamientos externos, sino para que te sientas desafiado a buscar la misma transformación interna que ha producido tales frutos. El salmista preguntó: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. Salmo 24:3-4.
Las personas de santidad práctica no solo mantienen sus manos limpias de acciones pecaminosas, sino que también guardan sus corazones de motivaciones impuras. Entienden que la santidad comienza en el interior y se manifiesta en el exterior. Why? No, Al Reeves. Cuando convives con alguien que se toma en serio la santidad, empiezas a percibir la diferencia entre la moralidad externa y la transformación interna, entre evitar ciertas acciones por miedo a las consecuencias y abrazar una nueva forma de vida, por amor a Cristo, entre la letra de la ley que mata y el espíritu que da vida. Pablo le escribió a Timoteo, pero el fundamento de Dios permanece firme. Con este sellón, el Señor conoce a los que son suyos, y cualquiera que profesa el nombre de Cristo, apártese de la iniquidad. 2 Timoteo 2:19. Fíjate en la conexión indisoluble entre pertenecer a Cristo y apartarse de la iniquidad. No se trata de ganar la salvación a través de la santidad, sino de expresar la salvación ya recibida a través de una vida transformada. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tus propios estándares morales se elevarán. Lo que antes parecía aceptable o inofensivo, ahora se ve a la luz de la santidad de Dios. En segundo, tu conciencia se vuelve más sensible a la voz del Espíritu Santo, más alerta a los primeros susurros de la tentación. Tercero, comienzas a experimentar la verdadera libertad, que no proviene de la indulgencia con los deseos de la carne, sino de la victoria sobre ellos. Quizás estés pensando, pero las personas santas son distantes, inaccesibles, críticas. Si este es tu pensamiento, permíteme sugerirte que tal vez hayas encontrado falsificaciones de la santidad, no el artículo genuino. La verdadera santidad no es arrogante, sino humilde. No es impaciente con las fallas de los demás, sino compasiva. No es rígida e inflexible, sino llena de la gracia y la verdad que caracterizaban al mismo Jesús. Cristo declaró: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Las personas de santidad práctica no son miserables en su pureza, al contrario, son las más felices, las más realizadas, las más libres. Ven a Dios no solo como una promesa futura, sino como una realidad presente que moldea cada aspecto de sus vidas. Estas personas son contraculturales en un mundo que idolatra la indulgencia, que celebra el hedonismo, que confunde la libertad con la licenciosidad. No solo resisten la marea del relativismo moral, sino que nadan activamente contra ella, no por orgullo o rebeldía, sino por la profunda convicción de que el camino de Dios es el único que conduce a la vida abundante. Por eso Dios ordena que personas así se acerquen a ti, no para que te sientas condenado por tus fallas, sino para que te inspires en su ejemplo, no para que adoptes una religiosidad superficial basada en las apariencias, sino para que busques una transformación profunda del corazón que inevitablemente se manifestará en una vida de integridad. En una época en la que muchos creyentes están dispuestos a negociar los principios bíblicos a cambio de la aceptación social, estas personas siguen siendo faros de integridad, recordándonos que no estamos llamados a conformarnos al mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y al acercarte a ellos, también aprendes que la santidad no es una carga pesada, sino el camino hacia la verdadera libertad. Pedro nos advierte: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:14-15. Fíjate en la expresión: en todo vuestro modo de vivir. No hay compartimentos en la vida cristiana, no hay áreas donde la santidad sea opcional o irrelevante. Las personas de santidad práctica han comprendido que no podemos clamar por una experiencia con Dios el domingo
y vivir como si Él no existiera de lunes a sábado. No podemos levantar manos santas en adoración mientras nuestros corazones están llenos de ira, amargura o lujuria. No podemos proclamar la verdad de Dios con nuestros labios mientras la negamos con nuestras vidas. Que el Espíritu Santo abra tus ojos para reconocer a estas personas y valorar su influencia. Y que Él despierte en ti no solo el deseo de conocer la santidad, sino de vivirla en cada aspecto de tu existencia. Cada uno contribuya según lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. La cuarta persona a la que Dios ordena que se acerque a ti es alguien que ha descubierto el secreto de la verdadera riqueza, no en la acumulación de bienes, sino en la generosidad del corazón a la persona de corazón genuinamente generoso. No me refiero a aquellos que dan solo lo que les sobra, o que contribuyen con el fin de obtener reconocimiento público o recompensa espiritual. Me refiero a aquellos que, como la viuda elogiada por Jesús, dan no de lo superfluo, sino de su propio sustento. Marcos 2:44. Cuando te acercas a una persona así, algo revolucionario sucede en tu propia relación con los bienes materiales. Esos recursos que tal vez considerabas exclusivamente tuyos, de repente se revelan como una sagrada mayordomía concedida por Dios, no solo para tu beneficio personal, sino para la bendición de muchos. Es como si se te cayeran las vendas de los ojos, permitiéndote ver tus bienes no como un fin en sí mismo, sino como un medio para manifestar el corazón generoso del Padre Celestial. Considera a Bernabé, descrito en Hechos, las 4:36-37. Teniendo un campo, lo vendió, trajo el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Observe que este gesto no fue una imposición externa, sino una expresión espontánea de un corazón que había sido tocado por la gracia de Dios. No es casualidad que su nombre signifique Hijo de la Consolación. En su generosidad trajo consuelo tangible a muchos que estaban necesitados. O pensemos en Tabita, también llamada Dorcas, de quien leemos en Hechos, las 9:36, que estaba llena de buenas obras y limosnas que hacía. Cuando falleció, las viudas que la rodeaban, llorando, mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Hechos 9:39. Su generosidad no era solo económica, sino que incluía la inversión de su tiempo, sus habilidades y su amor para bendecir a los necesitados. Estas personas existen hoy en día, a tu alrededor. Quizás sea ese hermano o hermana que nunca habla de cuánto da, pero cuya generosidad silenciosa sostiene ministerios, alimenta a los hambrientos y viste a los desnudos. Quizás sea esa persona que, aunque no tiene abundancia material, siempre encuentra la manera de compartir lo que tiene, ya sea un simple vaso de agua, una palabra de aliento o un hombro en el que llorar. Quizás sea ese amigo que no solo da cosas, sino que se da a sí mismo, su tiempo, su atención, su presencia, sabiendo que a veces este es el regalo más valioso que se puede ofrecer. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida, no es para que te sientas culpable por tu propia renuencia a dar, sino para que te inspires en un ejemplo vivo de generosidad cristiana. No es para que imites sus acciones externas, sin comprender el principio espiritual que hay detrás de ellas, sino para que te sientas desafiado a cultivar el mismo corazón desprendido que motiva a tal generosidad. Proverbios, las 11:24-25 declara: el que da, le es añadido más, y el que quita lo que es justo, la pobreza es el suyo. La generosidad es el principio de la riqueza. La generosidad es la fuente de la prosperidad. Esta no es solo una ley de siembra y cosecha, sino una revelación profunda sobre la economía del reino. La verdadera prosperidad
no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que distribuimos libremente. La verdadera abundancia no está en nuestras arcas, sino en nuestro corazón. Cuando convives con alguien que ha entendido este principio, empiezas a percibir la diferencia entre dar por obligación y dar por devoción, entre contribuir para aliviar la culpa y contribuir para expresar gratitud, entre calcular fríamente lo mínimo necesario y ofrecer generosamente como quien ha sido tocado por la generosidad del amor de Dios. San Pablo escribió: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Las personas de corazón generoso no dan a pesar de comprender el sacrificio de Cristo, sino precisamente porque lo han comprendido. Se han dado cuenta de que no pueden afirmar que han sido transformados por la gracia de Dios si esa transformación no se extiende a su relación con los bienes materiales. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tu propia generosidad se verá estimulada. Lo que antes parecía un sacrificio imposible se convierte ahora en una alegría y un privilegio. En segundo lugar, tu perspectiva sobre la riqueza y la pobreza se transforma. Te das cuenta de que la verdadera pobreza no es la falta de bienes, sino la falta de generosidad. Y la verdadera riqueza no es la abundancia de posesiones, sino la abundancia de amor que se expresa en el dar. En tercer lugar, empiezas a experimentar la alegría incomparable que proviene no de recibir, sino de dar. Quizás estés pensando: pero yo apenas tengo lo suficiente para mí. ¿Cómo puedo ser generoso? Si este es tu pensamiento, permíteme recordarte la historia de la viuda de Sarepta en un Reyes 17. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, su última comida antes de morir de hambre junto a su hijo. Sin embargo, cuando el profeta Elías le pidió que primero le hiciera un pastel, ella obedeció. El resultado: la harina de la olla no se agotó y la vasija de aceite no se agotó. Un Reyes, las 5:16 de la tarde. La generosidad no espera a la abundancia. La abundancia es a menudo el resultado de la generosidad ejercida en medio de la escasez. Jesús dijo: dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante, se os dará, porque con la misma medida que medís, se os medirá. Lucas 6:38. Las personas de corazón generoso no dan para recibir a cambio, pero invariablemente reciben a cambio en mayor medida, no necesariamente en dinero o bienes materiales, sino en alegría, en paz, en propósito, en intimidad con Dios. Estas personas son contraculturales en un mundo obsesionado por acumular, proteger y asegurar. No solo resisten el materialismo dominante, sino que lo confrontan activamente con un estilo de vida radicalmente diferente. Un estilo que refleja el corazón de Dios, que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Juan, las 3:16. Cabe destacar que la primera descripción del amor de Dios en la Biblia no es que Él sintió, dijo o prometió, sino que Él dio. Por eso, Dios ordena que personas así se acerquen a ti. No para que te sientas culpable por tu propia renuencia a dar, sino para que te inspires en un ejemplo vivo de generosidad cristiana. No para que adoptes un comportamiento impulsado por la presión externa o la competencia espiritual, sino para que cultives un corazón tan conmovido por la gracia que no pueda evitar desbordarse en generosidad. En una época en la que muchos creyentes han adoptado la teología de la prosperidad en su versión más egocéntrica. Estas personas nos recuerdan que hemos sido bendecidos para bendecir, que hemos recibido
para compartir, que la riqueza del reino no se acumula en cuentas bancarias, sino que circula en actos de amor. Y al acercarte a ellas, también aprendes que hay más alegría en dar que en recibir, que la vida que guardamos para nosotros mismos eventualmente se marchitará, pero la vida que entregamos florecerá eternamente. Que el Espíritu Santo abra tus ojos para reconocer a estas personas y valorar su influencia, y que Él transforme tu propio corazón, liberándote de la codicia y el miedo que impiden la generosidad genuina, para que tú también puedas convertirte en un canal de la extravagante generosidad de Dios para un mundo necesitado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Tú, Timoteo 1:7, la quinta persona a la que Dios ordena que se acerque a ti, es alguien que ha comprendido que la verdadera fe no es solo una creencia pasiva, sino una convicción activa que se manifiesta incluso ante las circunstancias más adversas. A la persona de fe valiente no me refiero a aquellos que confunden el valor con la imprudencia o la fe con la presunción. Me refiero a aquellos que, como Pablo, pueden declarar: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. Cuando te acercas a una persona así, algo vigorizante sucede en tu propio espíritu. Esos miedos que tal vez te paralizaban, esas dudas que tal vez te asustaban, de repente parecen perder su poder ante el ejemplo vivo de alguien que ha elegido confiar en Dios más allá de lo razonable, más allá de lo visible, más allá de lo probable. Es como si recibieras una transfusión de valor espiritual que te capacita para enfrentarte a tus propios Goliaths con la convicción de que mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Considera a Josué, a quien Dios ordenó repetidamente: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:2-6-7-9. Ante la intimidante tarea de liderar a Israel para conquistar la tierra prometida tras la muerte de Moisés, Josué tuvo que cultivar un valor que no se basaba en su propia capacidad o experiencia, sino en la promesa infalible de Dios: no te desampararé ni te desmayaré. Josué 1:5. O pensemos en Esther, que arriesgó su propia vida al presentarse ante el rey sin haber sido llamada, declarando: si perezco, perezco. Esther 4:16. Su valor no era temeridad, sino una disposición calculada de ponerse en peligro por el bien de su pueblo, confiando en que, si Dios la había puesto para este momento, Esther 4:14, Él estaría con ella incluso en las circunstancias más peligrosas. Estas personas existen hoy en día, a tu alrededor. Quizás sea ese hermano o esa hermana que permanece firme en su fe, incluso cuando todos a su alrededor sucumben a la presión cultural. Quizás sea esa persona que, ante un diagnóstico médico devastador, elige confiar en las promesas de Dios en lugar de ceder al desespero. Quizás sea ese amigo que se arriesga al rechazo, al ridículo o incluso a la persecución para compartir el Evangelio en entornos hostiles. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida, no es para que te sientas intimidado por su aparente valentía sobrehumana, sino para que te des cuenta de que esa misma valentía está a tu disposición a través del mismo Espíritu Santo que habita en todos los creyentes. No es para que intentes imitar sus acciones específicas, sino para que absorbas el principio espiritual que las motiva en la convicción de que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que vale la pena arriesgarlo todo por Él. Hebreos 11, a menudo llamado Galería de la Fe, nos presenta a hombres y mujeres que por la fe vencieron reinos, practicaron la justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la fuerza del fuego
escaparon del filo de la espada, de la debilidad sacaron fuerza, en la batalla se esforzaron, pusieron en fuga a ejércitos de extranjeros. Hebreos 11, 33-34. Fíjate en que su fe no les eximió de enfrentarse a situaciones peligrosas o difíciles, sino que les capacitó para triunfar en medio de ellas. Cuando convives con alguien que tiene esta fe valiente, empiezas a percibir la diferencia entre la confianza presuntuosa en tus propias habilidades y la confianza humilde en las promesas de Dios, entre el valor basado en circunstancias favorables y el valor basado en la fidelidad divina, entre la audacia imprudente y la valentía basada en la palabra. Cristo dijo a sus discípulos: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan, las 4:33 de la tarde. Las personas de fe valiente no niegan la realidad de las aflicciones, no son optimistas ingenuos que ignoran los peligros y las dificultades reales, pero anclan su valentía no en las circunstancias, sino en la victoria ya conquistada por Cristo en su ánimo. No proviene de ellos mismos, sino de la confianza inquebrantable en aquel que ya ha vencido. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tus propios miedos pierden su poder paralizante. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve posible a la luz de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, tu propia fe se vuelve más resistente. En lugar de vacilar ante la primera señal de adversidad, aprendes a permanecer firme, confiando en que Dios cumplirá sus promesas a su tiempo y a su manera. En tercer lugar, empiezas a ver los obstáculos no como impedimentos para tu fe, sino como oportunidades para que tu fe crezca y se fortalezca. Quizás estés pensando: pero yo soy miedoso por naturaleza, ¿cómo puedo desarrollar ese valor? Si este es tu pensamiento, permíteme recordarte la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo llamó, estaba escondido, trillando trigo en el lagar por miedo a los madianitas. Sin embargo, el ángel lo saludó con estas sorprendentes palabras: «El Señor está contigo, hombre valiente». Jueces, las 6:12. Dios no lo vio como era en ese momento, sino como se convertiría a través de la fe. Y finalmente, Gedeón llevó a Israel a la victoria contra un ejército muy superior, no porque tuviera valor de forma natural, sino porque aprendió a confiar en el Dios que lo había llamado. El apóstol Juan escribió: «Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe». 1 Juan 5:4. Las personas de fe valiente no son vencedoras porque nunca enfrentan batalla, sino porque enfrentan cada batalla con la confianza de que, en Cristo, la victoria ya está asegurada. No son inmunes al miedo, pero se niegan a ser gobernadas por él. No son ajenas a la duda, pero eligen dar más peso a las promesas de Dios que a sus propias incertidumbres. Estas personas son faros en un mundo dominado por el miedo, la ansiedad y la preocupación. No solo sobreviven a las tormentas de la vida, sino que prosperan en medio de ellas, no porque sean excepcionalmente fuertes en sí mismas, sino porque han descubierto el secreto de Pablo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. Su debilidad reconocida se convierte en el canal perfecto para la manifestación del poder de Dios. Por eso, Dios ordena que personas así se acerquen a ti. No para que te sientas intimidado por su aparente valor sobrehumano, sino para que te des cuenta de que ese mismo valor está a tu disposición a través del mismo Espíritu Santo que habita en todos los creyentes. No para que intentes imitar sus acciones específicas, sino para que absorbas el principio espiritual que las motiva en la convicción de que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que vale la pena arriesgarlo todo por él. En una época en la que muchos creyentes han optado por la seguridad de la conformidad, por la comodidad del silencio, por el confort de la mediocridad espiritual, estas personas nos recuerdan que hemos sido llamados no para escondernos,
sino para brillar, no para retroceder, sino para avanzar, no para preservar nuestras vidas, sino para perderlas por amor a Cristo y al Evangelio. Y al acercarte a ellos, también aprendes que la verdadera seguridad no está en evitar los riesgos, sino en confiar en aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 2:8-20. Que el Espíritu Santo abra tus ojos para reconocer a estas personas y valorar su influencia. Y que Él encienda en tu corazón la misma fe valiente que les permite permanecer firmes incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, para que tú también puedas declarar, como Pablo al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Pero entre vosotros no será así, sino que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que quiera ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Marcos 3, 43-44. La sexta y última persona a la que Dios ordena que se acerque a ti es alguien que ha descubierto la paradoja central del reino, que la verdadera grandeza no se encuentra en ser servido sino en servir, no en recibir, sino en dar, no en subir, sino en bajar. Esta es la persona con corazón de siervo. No me refiero a aquellos que sirven para ser vistos, que utilizan el ministerio como plataforma para el ego, que buscan aplausos y reconocimiento por sus contribuciones. Me refiero a aquellos que, como el propio Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cuando te acercas a una persona así, algo revolucionario ocurre en tu comprensión del poder, el propósito y la realización. Ese impulso de dominar, de controlar, de estar por encima, que tal vez haya caracterizado tu vida hasta ahora, se ve repentinamente confrontado por el ejemplo vivo de alguien que ha encontrado alegría, significado e impacto duradero en el camino descendente del servicio. Es como si las lentes a través de las cuales veías el éxito y la grandeza se invirtieran de repente, revelando que el camino hacia arriba en el reino es, en realidad, el camino hacia abajo. Considera a Philip, que de ser un poderoso evangelista en Samaria, fue enviado por Dios a un camino desierto para ministrar a un solo etíope. Hechos 8:26-40. No hubo multitudes para presenciar este acto de servicio, no hubo aplausos, no hubo reconocimiento público, pero el impacto de ese encuentro resonó a través de los siglos y potencialmente abrió todo un continente al Evangelio. Felipe sirvió no por visibilidad, sino por obediencia. O pensemos en Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de la Consolación. Sirvió a Pablo cuando todos los demás apóstoles sospechaban del antiguo perseguidor. Hechos 9:26. Más tarde, cuando la iglesia de Antioquía necesitaba liderazgo, Bernabé buscó a Pablo en Tarso y lo trajo para que sirviera a su lado. Hechos 11:25-26. No buscaba construir su propio ministerio ni proteger su posición. Su deseo era ver avanzar el reino, aunque eso significara promover a otros por encima de sí mismo. Estas personas existen hoy en día a tu alrededor. Quizás sea ese hermano o hermana que sirve fielmente entre bastidores, sin título ni reconocimiento, pero cuyo ministerio silencioso sostiene a toda la congregación. Quizás sea esa persona que nunca está demasiado ocupada para ayudar cuando surge una necesidad, que no cuenta el costo de servir, que considera un privilegio y no una carga ser las manos y los pies de Cristo para los demás. Quizás sea ese amigo que constantemente se pone en último lugar para que otros puedan avanzar, que celebra sinceramente el éxito de los demás, que encuentra alegría en ver a otros brillar. Cuando Dios trae a una persona así a tu vida,
no es para que la explotes como fuente de servicios gratuitos, sino para que seas transformado por el ejemplo vivo del corazón de Cristo en acción. No es para que simplemente admires su humildad, sino para que seas desafiado a cultivar el mismo espíritu de servicio abnegado. Juan 13 nos presenta una de las imágenes más poderosas del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Sabiendo que había venido de Dios y que volvería a Dios, levantándose de la mesa, despojándose de sus vestiduras, ciñéndose con un paño y lavando los pies de los discípulos. Después de completar este acto supremo de servicio, declaró: «Os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, también vos hagáis a vosotros». Juan, la 1:15 de la tarde. Fíjate que Jesús no presentó el servicio como una opción para sus seguidores más dedicados, sino como la norma fundamental para todos los que desean seguir sus pasos. Cuando convives con alguien que ha interiorizado esta lección, empiezas a percibir la diferencia entre servir por obligación y servir por amor, entre cumplir tareas e invertir en el reino, entre actuar como un empleado que cumple órdenes y como un hijo que colabora con la empresa familiar. La persona con corazón de siervo no sirve para ganarse la aprobación, sino porque ya ha sido aprobada en Cristo. No sirve para obtener valor, sino porque ya se sabe infinitamente valorada por el Padre. Pablo, que se autodenominaba siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, escribió: «Nada hagáis por contienda o por gloria, sino con humildad, haciendo cada uno como no encuentra a sí mismo. No busque cada uno su propio bien, sino el de los demás». Filipenses 2:3-4. Este es el corazón del verdadero siervo: a considerar a los demás por encima de uno mismo, preocuparse por las necesidades de los demás, tanto o más que por las propias. ¿Y cuál es el impacto práctico de tener a una persona así en tu vida? En primer lugar, tu propia definición de grandeza y éxito se transforma. En lugar de buscar posiciones y títulos, empiezas a buscar oportunidades para servir y bendecir. Segundo, tu enfoque cambia de lo que puedes recibir a lo que puedes dar. La pregunta ya no es ¿qué estoy ganando?, sino ¿cómo puedo contribuir? Tercero, comienzas a experimentar la profunda alegría y satisfacción que provienen no de ser servido, sino de servir. No de ser ministrado.